Bueno, bienvenidos todos a esta nueva conferencia. Miramos lo que queríamos transmitir el día de hoy, es el país psicológico. Veamos, todos podríamos saber ubicarnos exteriormente en un lugar determinado, pero lo podemos hacer en nuestro mundo interior así fácilmente. Todas estas pistas y esta conferencia que vamos a ver hoy nos van a dar las herramientas para conocernos a sí mismos y llegar a descubrirnos y ubicarnos psicológicamente. Bien, bueno, aquí es donde comenzaremos de nuevo para recibir esta conferencia del día de hoy. Un saludo para las personas de Nicaragua, de El Salvador, de República Dominicana, de Costa Rica, de San Andrés Islas que nos acompañan en las conferencias. Se creó este curso gratuito para todos ustedes y para nosotros, para beneficio del poder llegar y descubrir eso de conocernos a sí mismos, estemos en donde estemos. Recordemos que todas estas conferencias van con unas pistas y la idea es aplicarlas, volverlas algo para nuestra vida práctica. Bien, vamos a mirar la conferencia El País Psicológico. Es la conferencia número 20 de esta serie de conferencias llamadas Fase A. Bien, es una conferencia que va enfocada a toda la parte psicológica de nosotros. Bien, es de la parte de la psicología, entre los cuatro grandes bases de conocernos a sí mismos. Bien, incuestionablemente, decimos acá, empezando, así como existe un país exterior en el cual vivimos, así como entonces tenemos el desenvolvimiento de nosotros en donde pues andamos todo el tiempo, asimismo, también en nuestra intimidad existe el país psicológico. Se dice coloquialmente, ¿no? O sea, lo escuchamos normalmente. No, cada persona es un mundo, que eso es muy complicado entender a fulano o a sutano, o descubrir ciertos aspectos de por qué actuó o no actuó. Bueno, cada persona es un mundo. Aquí vamos a descubrir por qué cada persona es un mundo. Veamos lo que es el lugar psicológico, ¿sí? Eh, a nosotros desde pequeñitos, bueno, en ciertas circunstancias nos hacen memorizar la dirección en donde estamos viviendo, bueno, el teléfono, todo para que no nos perdamos y si sé cuándo. Entonces no ignoramos dónde vivimos, ¿sí? Ah, acuérdese, usted vive en el barrio tal, tiene que coger la buseta tal para llegar y bueno, uno es lo primero que se aprende donde vive, pero desafortunadamente desconocemos psicológicamente dónde estamos ubicados en determinados instantes, ¿sí? No nos damos cuenta dónde estamos ubicados. Veamos esta parte que es el terreno psicológico. De nuevo, sabemos el barrio en el que vivimos, pero en la parte psicológica no es así. A veces ni nos damos cuenta a dónde resultamos, ¿sí? Ni nos damos cuenta, no aceptaríamos tampoco que estamos en tal o cual lugar psicológico. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así como en el mundo físico existen diferentes barrios donde hay gente decente, donde hay gente bondadosa, donde de pronto no se presentan ciertos conflictos, ¿sí? Bien. Asimismo, también exteriormente hay barrios en donde uno la piensa para entrar, ¿sí? Uno dice, bueno, este barrio es supremamente peligroso. Uy, no, no, venga, tengamos cuidado de meternos aquí, vamos a estar, si nos tenemos que meter allá, vamos a estar muy alertas. O simplemente decimos, no, yo no voy por allá, ¿sí? ¿Por qué no? Es que es muy peligroso. Para mí es peligroso, entonces no, listo. Asimismo, como exteriormente sucede así, interiormente equivalente. Tenemos entonces en nuestra psicología lugares en donde no hay mucho peligro, lugares en donde se desenvuelven hasta partes de nuestra conciencia superior, hasta partes de pequeñísimas virtudes, pero también hay lugares en nuestra psicología en donde hay terribles personajes ubicados y ahí es donde está la cuestión. La cuestión es ver ese paralelo, ¿no? Todo depende entonces de las personas con las cuales estemos rodeados y las que nos acompañen, ¿sí?
¿Qué pasa si tenemos unos amigos bien borrachos, bien, digamos así, desordenados, bien desequilibrados en el sentido de los vicios? Pues nada, pues si es un borracho, si es una persona de estas desordenada, despilfarradora, pues vamos a ir a parar con él a todo eso, ¿sí? Vamos a parar a la cantina, a tomar, y si es una persona de esas que toma hasta que, mejor dicho, que se bebe, dice coloquialmente, se bebe hasta el agua del florero, pues así mismo entonces vamos a resultar metidos en todas esas cuestiones. Hay una, hay una parte que se le denomina que son calaveras a las personas con los cuales siempre están relacionadas el buscar los prostíbulos o ir a los prostíbulos. Eso se le denominan a esas personas que todo el tiempo están queriendo ir a los prostíbulos. Entonces, si nos juntamos con ese tipo de personas, pues esas van a ser las invitaciones y vamos en algún momento, vamos a terminar también allá. ¿M? Pero veamos el paralelo, que acá estamos haciendo en cada una de estos ejemplos, estamos viendo el paralelo. ¿Qué pasa en nuestro país psicológico? Lo mismo. Cada uno de nosotros tiene unos acompañantes. Esos acompañantes son nuestros defectos, o sea, esos pésimos acompañantes son nuestros defectos que nos llevan ¿a dónde? Bueno, pues a donde ellos quieran. Psicológicamente ellos nos van llevando a su lugar, ¿sí? A su lugar en donde cada uno de ellos viven, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A esas características psicológicas. Eso es que nos llevan a donde ellos se la pasan, ¿m? Equivalente a lo que hablábamos físicamente. ¿Cómo es esto de crudamente y muy francamente ver, descubrir lo que es nuestro mundo interior, nuestro país psicológico? Veamos el ejemplo de una dama intachable, ¿sí? Una dama aparentemente virtuosa, honorable, que es muy buena esposa, de conducta ejemplar, o sea, no se le conoce que se haya sobrepasado en esto o aquello, no, es muy centrada, se supone que es así, vive en una hermosa mansión en el mundo físico, pero ¿qué puede suceder con ella? Puede suceder que en medio de todo eso, ella cada vez que llega, por ejemplo, podemos decirlo, que llegan amigos de su esposo, ¿sí? Amigos de su esposo muy buen mozos, bueno, con unas características que a ella le agradan, ¿sí? Aunque físicamente ella tenga su distancia y se sepa, digamos, relacionar y todo con respeto, psicológicamente por sus yoes de lujuria, por su morbosidad o bueno, por toda la lujuria, ¿qué pasa? Ella puede estar imaginándose que quiere tener sexo con uno, con el otro, con fulano, con sutano, ¿sí? ¿Y eso qué la hace a ella hacer? Eso la hace psicológicamente, ¿sí? Estar ubicada como si ella administrara una casa de citas, ¿sí? Y psicológica e imaginariamente a cada cual que le agrada y que sí sé cuándo, se lo lleva psicológicamente para entonces desenvolver toda su lujuria. ¿M? Entonces puede estar ubicada en un antro de prostitución, así físicamente, guarde las distancias y sí sé cuándo. ¿M? Veamos otro ejemplo. Una persona que esté con un anhelo espiritual, ¿sí? Y que, por ejemplo, acá un monje azul, eso se le conoce a este tipo de monjes por allá que son renunciantes, que se alejan y que, sí, por allá en un monasterio, hasta pareciera que esas habitaciones no son habitaciones, sino literalmente parecen celdas, ¿sí? En donde están desarrollando supuestamente un trabajo interior. Podrían psicológicamente encontrarse ubicados entre asesinos, pistoleros, atracadores, drogadictos. ¿Por qué? Porque aunque físicamente se vista con sus ropajes y esté haciendo ciertos procesos que tienen que ver con la espiritualidad, si no elimina de su interior esos grandes pensamientos o pequeños pensamientos, grandes sentimientos o historias por allá imaginarias relacionadas con fantasías de cualquier tipo, por eso es que acá estamos diciendo, podría psicológicamente tener una serie de fantasías de asesinato, eh, eh,
cosas con pistoleros, o bueno, o quisiera, está renunciando a toda la parte material, pero psicológicamente quisiera entonces tener dinero y hasta atracar y robar a los que llegan allá de muy lejos con riquezas. ¿Sí me comprenden? Quiere decir que debido a los yoes infraconscientes, ¿qué es la infraconsciencia? La infraconsciencia es que no está por debajo de nuestra capacidad de darnos cuenta, para que entendamos así escuetamente, ¿sí? O sea, están inconscientes dentro de nosotros esos defectos, sumergidos, y por eso es que están por allá escondidos, salen de pronto, pero no nos damos cuenta. Miren que hasta me gusta siempre comentar esto en las conferencias que dicto, en esta conferencia que la he dictado en varios lugares. Me gusta mucho comentar algo. Se dice, y óigase muy bien, había una película, bueno, había una historia de un monje que estaba por allá, austero, por allá alejado de una serie de cosas, listo. Y el monje duró años, años alejado de la civilización y bajó a la civilización, digamos, bajó al pueblo, sí, pero estaba a varios kilómetros, bajó al pueblo, y cuando bajó al pueblo, resulta que por allá se encontró como con una chica en una casa de familia, y él se le rebotó tanto la lujuria, ¿sí? Que hasta tuvo, como se dice vulgarmente, un sueño mojado, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Ah, porque es que simplemente se había pausado eso allá, pero en su psicología seguían pasando muchas cosas, ¿no? Veamos entonces qué es lo que quiero compartir con ustedes. Es un entendimiento para cada uno de nosotros en este llamado país psicológico. Hay una premisa de nuestra mente, o sea, hay como una justificación de nuestra mente. La justificación dice, como está pasando en mi mente, nadie lo está viendo, ¿m? Puedo darme el lujo de pensar o imaginar o sentir esto u otro. ¿Y eso qué quiere decir? Nuestra espantosa permisividad. ¿Por qué? Pues porque podemos aparentar. ¿Por qué? Porque físicamente se pueden aparentar muchas cosas, pero psicológicamente es otro cuento. Siempre entonces nuestra permisividad dice esta premisa. Ah, no, 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 pues como no se están dando cuenta, pues no, no, no pasa nada. Ah, no, no, pero sí, yo lo pensé, pero no, yo no lo voy a hacer. En nuestra intimidad, en nuestra privacidad, lo podemos llegar a desarrollar de esa manera, de esa forma. Así no, nunca lo comentemos con nadie, ¿sí? Esto es en nuestra intimidad que sucede. Bueno, entonces es para reflexionarlo. Recordemos algo. Si nosotros queremos ser mejores personas, lo hablábamos en la conferencia de la observación de sí mismo, que fue la que dictamos hace dos conferencias, la número 16. Decíamos, si una persona quiere hacer un trabajo interior, si nosotros queremos ser mejores personas, bueno, pues siempre entonces tengo que mirar a ver, y de la calidad de mis sentimientos y pensamientos son la calidad de mis palabras y de mis obras. Muchas de las cosas tremendas que suceden en la sociedad y que suceden en nuestra vida acontecen, ¿sí? Por descuido, por permisividad de nosotros, dejamos que se anide eso en nuestro interior, ¿sí? Y pues por eso es que después por la permisividad que tenemos con nuestro interior, pasa lo exterior. ¿Mm? Bueno, o así no pase nada exterior, pero cargamos toda esa contaminación en nuestro interior. Y no debería ser así, deberíamos limpiar todo eso. Por algo se nos ha dicho, hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque si la persona en un momento muy franca, muy directamente, consigo mismo se empieza a confesar, consigo mismo. Uy, no, es que yo soy, podemos tener hasta este tipo de, de aseveraciones o de expresiones. No, es que yo con esto sí, yo tengo esto muy podrido, o no, yo tengo esto, uy, esto sí es muy horrible, o no, esto sí es que de verdad, uy, tengo esto tan terrible dentro de mí. Ah, o sea, se cree malvado. ¿Pero por qué? Porque lo logró ver. No, no, yo tengo que quitar, uy, yo soy violento, yo soy lujurioso, yo soy excesivamente perezoso. Bueno, digamos que entre comillas, eso sería el malvado. ¿Y por qué hay mucha virtud ahí en el malvado? Porque él tiene la capacidad de buscar corregirse. Bueno,
No tiene la capacidad, digamos que él tiene el punto de partida, que es darse cuenta para empezar a corregirse. Más, sin embargo, una persona que se cree muy buena, no, no, yo soy bueno, no, yo no mato, no, yo no robo, no, yo no he adulterado, ¿sí? Se cree muy buena porque físicamente tal vez no ha caído en ciertas cosas, pero ¿qué ha pasado psicológicamente? Psicológicamente no ha sido lo mismo, ¿sí? Y cada uno pues puede autoengañarse, pero la realidad es que debemos ser muy sinceros consigo mismos, ¿sí? Este tipo de personas que no son sinceros consigo mismos, que se creen muy buenos, pues nunca van a corregirse o nunca van a buscar corregirse, ¿sí? Lo que hablábamos es que esto se junta mucho con las conferencias que ya se dictaron, sobre todo con la 16. Si yo creo que ya tengo amor, pues no me preocupo por pulir, por perfeccionar ese sentimiento. ¿Sí? Y así con todas las cosas, ¿bien? Entonces ahí es donde está esta situación, ¿sí? Ahí es donde está esta situación. Si nosotros tenemos ese punto de partida, vamos a decir, o esto que estamos comentando, muchas personas dirían, ay, no, 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 pero ¿cómo va a decir que hay virtud en un malvado, en una persona que vea que es viciosa, que sí sé cuándo? Bueno, entonces ahí es donde se escandalizan las personas con lo que decimos, pero es que estas personas que se escandalizan son esas mismas que se creen buenas y que no quieren aceptar que pueden mejorar interiormente, ¿sí? Por eso es que se dice a los mojigatos, a los pietistas. ¿Qué son los pietistas? Los pietistas son todo eso, como cuando uno no hace un trabajo interior y se encuentra con las diferentes personas. Y entonces es así, hola hermano, hola, no, yo te quiero mucho, sí sé cuándo, pero por dentro psicológicamente está resentido por una cosa, por otra cosa, o le habla muy respetuosamente a la compañera de culto, sí, pero psicológicamente la está desnudando, o sea, ¿sí me comprenden? Entonces, ahí es donde se dice, a los verdaderos psicólogos, esto que se afirma, a la verdadera persona que estudia la psiquis, va a poder decir, venga, sí, eso es una realidad, es una verdad que todos deberíamos ir a explorar y a descubrir. Aunque parezca increíble, entre el incienso y la oración también se esconde el delito. Aquí, ¿cómo es esto? Lo que estábamos diciendo. Hasta un líder religioso puede en determinado instante llegar y no, que hablar muy bonito, si sé cuándo, cualquiera, cualquier persona, no estoy definiendo si es aquí o allá, cualquiera, pero mientras está ahí con todo ese olor bonito, con toda esa majestuosidad espiritual, las estatuas, los cuadros, si sé cuándo, de la divinidad, ¿sí? Puede que en su interior, en su psicología, esté metido en una serie de cosas y envolviendo con todos, ¿sí? En las cadencias del verso también se esconde el delito, lo mismo, ¿sí? Yo puedo hablar muy bonito, ¿sí? Y estar traicionando al otro, estar queriendo tumbar a este. No, 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 no. Hicimos un muy buen negocio, ¿no? Yo soy honorable, yo soy sí sé cuándo. Y lo que pasó fue que lo tumbó y el otro ni cuenta se dio. Cosas así, ¿sí me comprenden? Bajo la cúpula sagrada de los santuarios más divinos, el delito se reviste con la túnica de la santidad y la palabra sublime. ¿Cuántas personas han cometido terribles infamias frente a otros eh, con la apariencia de la espiritualidad? ¿Sí? Durante años ha pasado esto y en todo lado, o sea, no podemos definir qué es de aquí o de allá. Entonces, todo pasa, ¿por qué? Por este país psicológico que tenemos que autoexplorar, que tenemos que descubrir. Entre los fondos profundos de los santos más venerables, viven los yoes del prostíbulo, del robo, del homicidio, etcétera. Acompañantes infrahumanos, porque son muy animalescos, son perversos, están escondidos por allá en la profundidad de nuestro inconsciente, de nuestra psiquis que no hemos logrado descubrir literalmente en su perfección, en su profundidad. Veamos cómo así que los santos más venerables. Bueno, es que acá vamos a ser también muy directos con muchas cosas. Acá en este conocimiento, en esta enseñanza, a través de estas conferencias y en esta. La persona se le denomina santa, ¿sí? ¿Bajo qué? O sea, ¿por qué le dan ese título a la persona?
No, no, que hizo tales milagros, hizo tal cosa, hizo tal otra. Bueno, algunos tal vez sí concordarán con que lograron una limpieza interior y demás, pero hay muchos llamados santos que realmente no lo son. Hay muchos llamados santos que tienen toda esa pudrición interna vivita, ¿sí? Mientras nosotros no hagamos un serio trabajo interior, no hagamos una integración de fuerzas de nuestra conciencia a través de esa limpieza profunda de cada una de esa parte que conocemos como el ego o los defectos, y no integremos esas fuerzas también hasta para purificar la misma práctica de sexo y ayudemos a los demás en ese proceso sin conflicto de intereses, ah, entonces no podemos estar haciendo un verdadero trabajo interior. ¿M? Por eso es que estamos hablando acá de esos otros que son denominados o tienen título de santos y la verdad es que no lo son. ¿M? Uno se asombra al pensar, por ejemplo, ¿sí? En dónde estaban ciertas personas psicológicamente hablando, aunque exteriormente estuvieran de penitentes y de, mejor dicho, como en el camino a la santidad. ¿M? Veamos esto. Algunos santos, ¿sí? Si no han descubierto todas esas cosas espantosas de su mundo interior, ¿sí? ¿Qué hacían? Miren que ustedes, para que entiendan esta parte de la historia, ¿sí? Algunas personas cuando se daban cuenta que tenían pensamientos lujuriosos y tenían sentimientos de aquí o de allá, ellos inclusive a veces, pues como estaban escribiendo y tenían las velas, llegaban y se quemaban un poquito a la mano para que el dolor les hiciera olvidar el placer o el deleite. Pero eso es algo que era en esa época y es una cuestión para uno, digamos, castigarse, pero físicamente, eso no funciona. ¿Sí? La cuestión o el castigo verdadero es ir y castigar al defecto dejándolo de alimentar, ¿sí? Ese es el otro aspecto del ayuno. Entonces, ¿pero qué ha pasado con estas personas? Ponen silicio sobre su carne, entonces son esas amarradijos con chuzos y todo que se ponen, quieren ayunar físicamente, si se azotan, se lapigan, pero nada de eso funciona a menos de que se ruegue a esa parte superior, a esa parte divina que es la madre divina, ¿sí? Que es ese fuego del espíritu, ¿no? Que también se le puede conocer como Kundalini, esa madre divina que es la encargada de eliminar de nuestra psicología cada uno de sus acompañantes perversos, contaminados, cada uno de sus defectos, que son tenebrosos dentro de nuestro país psicológico y que los tenemos ahí metidos. ¿Qué hay en nuestro país psicológico? Miremos. Entonces, esta era la publicidad o la imagen que colocábamos del país psicológico, pero miremos que si lo viéramos como un mundo, en cada uno de los continentes pudiera asemejarse a un pecado capital o a una cabeza de legión, a un gran defecto, a un yo causa, ¿sí? Entonces puede ser que un continente sea la ira, otro sea la lujuria, o dentro de nuestro mundo interior, de nuestro país psicológico, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son las grandes potencias de cada continente? Por ejemplo, si hablamos de que un continente se llama lujuria, ¿sí? La potencia de la lujuria, hay un defecto grandísimo que tenemos que ir a eliminarlo y se llama el yo fornicario o el defecto fornicario. Ojo, fornicar no es adulterar ni sexo antes del matrimonio. Fornicar es desperdiciar, desperdiciar con toda la expulsión de energía espiritual. Entonces el fornicario lo vamos a estudiar para buscar lo contrario, que es la castidad, que es el amor. ¿M? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a mirar que ese fornicario está agrupado y tiene sus diferentes lugares. Entonces está el fornicario, que está extendido como potencia en ese continente y tiene entonces viviendo en unos departamentos o en unos estados, tiene viviendo a la lascivia, que es la imaginación sexual morbosa. eh, Tiene, en otros estados tiene viviendo a los masturbadores, a los defectos de nosotros masturbadores, en otro entonces tiene a los adúlteros y así sucesivamente. Lo mismo con la pereza. Entonces la pereza
va a tener también sus diferentes potencias, ¿sí? Una de las potencias más grandes que uno tiene con la pereza es su mala voluntad. Hay otro aspecto relacionado con esa potencia de la pereza. Bueno, miremos entonces la envidia, miremos así la codicia. Cada uno de todas esas agrupaciones están en nuestro mundo interior y cada vez que dejamos fluir eso, ¡fu! Nos vamos para allá. ¿Cuáles son las potencias de cada país interno, de cada defecto? ¿Dónde están las grandes inteligencias del mal? Bueno, ¿en dónde están? Es dónde están dentro de nosotros, ¿no? Veamos, mucho han dicho las distintas religiones sobre la vida después de la muerte, ¿sí? Pero vamos a mirar acá que todos nosotros vamos a mirar qué hay más allá del sepulcro. En la conferencia número 2 dábamos un entendimiento muy interesante y explicábamos la práctica para experimentar y comprobar eso que se decía ahí. Cuando nosotros físicamente morimos, ¿qué pasa con toda nuestra psicología? Nuestra psicología no muere con la muerte física. Después de la muerte, eh, ¿qué pasa? Pues nosotros seguimos metidos, según nuestro desenvolvimiento psicológico y físico, seguimos metidos en lo mismo, ¿sí? ¿Cómo así? Ah, pues miremos. Un ladrón, se murió el ladrón. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues continuará en los antros de ladrones. ¿Sí? El lujurioso, se murió el lujurioso. Entonces, en toda su psicología va a seguir envuelto en todos los procesos de la psicología lujuriosa. ¿Sí? Lo mismo el iracundo. ¿Sí? Pero veamos entonces qué sucede también. El ladrón físicamente también tenía su psicología, digamos, en el lugar en donde planeaba los robos, bueno, o en su habitación o lo que sea, ¿sí? Entonces, esa psicología también físicamente va a estar ahí, ¿sí? Vean que cuando llegan y perdón, asesinan a determinada persona en un bar, por ejemplo. ¿Sí? Conocí un lugar en donde en ese bar eh, asesinaron a una persona y después de que asesinaron a esa persona, ¿sí? Siempre en el bar había mucha violencia, ¿sí? ¿Y qué era lo que pasaba? Que como fantasma de mal agüero, esa psicología de esa persona, fuera de que está en un proceso, también jala ciertas cosas de violencia y mueve la psicología de las otras personas que están ahí. ¿Sí? Entonces es muy curioso, como fantasma de mal agüero va a estar ahí. Allí donde brilla el puñal y sueñan los tiros de pistola, ahí siguen todas estas procesos de los desencarnados, ¿sí? Que estaban metidos en todo eso, ¿no? Pero veamos lo que es la esencia. Es muy hermosa, la esencia vino de las estrellas, vino de lo superior, vino de la divinidad, del espíritu, ¿sí? Pero está metida, está atrapada dentro de cada uno de esos diablitos internos que tenemos nosotros. Cada uno de esos diablitos tiene un pedacito de conciencia atrapada, un pedacito de virtud, un pedacito de amor, de fortalezas, bueno, de tantas cosas ahí metidas. La idea, ¿cuál es? La idea es que como cada partecita de esas es la esencia, ¿m? Y ella puede desandar el camino, ella puede regresar al punto de partida, puede regresar a la divinidad, a las estrellas, ¿sí? Ella puede hacer eso, debe liberarse primero de en donde está ella atrapada, de sus acompañantes, en donde ella está metida, ¿sí? Pero ella lo puede hacer. Y esa es la capacidad de autoobservación que nosotros vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para sacar la sabiduría de cada uno de los defectos, ¿sí? Para empezar a descubrir el defecto. Eso es que la esencia está desandando el camino. Cuando lo empezamos a descubrir es porque la esencia que está ahí atrapada empieza a desandar el camino. ¿No? Veamos lo que les pasó a estas personas. San Francisco de Asís, Antonio de Padua, insignes maestros. O sea, un maestro quiere decir que, un verdadero maestro, quiere decir que ya liberó un gran porcentaje de conciencia que tenía atrapada. Si nosotros, el común es que tenemos un 97% de conciencia atrapada, un maestro quiere decir que ya liberó aproximadamente un del 80
del 80, 85 y hasta más porcentaje de conciencia ya está totalmente libre. Eso es un maestro. Maestro cristificado, ¿por qué? Porque integró entre sus fuerzas de la conciencia, integró también la fuerza del Hijo. La fuerza del Hijo es la fuerza del Cristo interior que va a poder hacer la voluntad del Padre interior. Bien, entonces, y esto no se preocupen, lo vamos a seguir y lo vamos a profundizar y lo vamos a explicar más adelante de una forma más clara que lo que estoy explicando yo acá. Muchos de estos maestros descubrieron en su interior esos terribles defectos, esos terribles yoes de la perdición, sufrieron terriblemente por cargar eso. No hay duda que ellos hicieron unos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios de ir a enfrentarlos, de ir a descubrirlos, bueno, de aceptarlos y ir a descubrirlos, ir a eliminarlos, de padecer voluntariamente cada uno de esos sufrimientos, ¿m? Para reducirlo a polvadera cósmica y quitarnos todo eso. Ellos se quitaron todo ese conjunto de elementos animalescos inhumanos que estaban en su interior, ¿sí? Ellos entonces es como si hicieron que su propia conciencia se rescatara, desandara todo el camino después de haber sufrido mucho. Regresaron al punto de partida, ¿no? Quiere decir que aquí vamos a mirar algo que es urgente y es entender esto se denomina el centro magnético, ¿sí? Ante todo es necesario que el centro magnético que está establecido en nuestra falsa personalidad sea transferido a la esencia que quiere liberarse, a la esencia que quiere hacer un trabajo interior. ¿Mm? Esa esencia de nosotros quiere hacer eso. Pero, ¿cuál es ese centro magnético? ¿Sí? Centro magnético quiere decir, es como esa fuerza en la cual nosotros estamos involucrando nuestros recursos mentales, emocionales, físicos, en todo aspecto, ¿sí? El centro magnético de nosotros está en la personalidad. ¿Cómo así que en la personalidad? Sí, la personalidad lo hablábamos en la conferencia de ego, personalidad y esencia. En esa conferencia explicábamos bien chévere a qué se denominaba la personalidad. Y entendíamos que la personalidad está en todo el cuento de que venimos acá a esta existencia para satisfacer deseos, satisfacer placeres, eh, para darnos gusto con lo que más podamos, tener una casa, tener carros, o carro, mejor dicho, tener diplomas, tener puestos, tener poder. Todo ese es el cuento de la personalidad. ¿Y dónde queda entonces el hacer un trabajo interior, el liberarnos de cada una de esas contaminaciones internas? No, eso no está por ningún lado. ¿M? Es curioso también como a veces que hacen ciertas entrevistas o le preguntan a algunas personas y llegan y le dicen, bueno, y entonces usted, ¿qué hace? Cuéntenos acerca de su vida. Y ellos empiezan a hablar acerca de su vida y bueno, la cosa espiritual, si es que tocan el tema espiritual, lo, lo, todos lo vemos como, ah, no, yo voy a mi culto, o yo voy y dono tal cosa, o entrego mercado, o hago eso, listo, no, pero bueno, ¿dónde está el tiempo para el serio trabajo interior, para autodescubrirme, para limpiarme, para hacer un proceso bien de conocernos a sí mismos, para desandar ese camino y liberar la esencia? Pues no. Por eso es que como tenemos todos nuestros recursos enfocados en la personalidad, ¿m? Es que nosotros no podemos iniciar ese viaje de la esencia de vuelta, en lo que grado por grado vamos a subir la montaña del ser. Eso lo explicábamos en la conferencia de alma y espíritu. ¿M? Eso es progresivo, eso, pero se debe andar. ¿Qué sucede? Lo que estamos hablando. Mientras nosotros si sigamos viviendo en esa psicología codiciosa o en esa psicología lujuriosa que tiene unas metas de lujuria o unas metas por envidia o unas metas de pereza, ¿sí? De entretenimiento, de mala voluntad, o mientras tengamos todo eso y nuestros recursos estén enfocados ahí, pues nunca vamos a salir de esos antros psicológicos en los cuales estamos metidos nosotros en la vida práctica, ¿no? Así nos creamos unos magníficos ciudadanos. Cada cual entonces está invirtiendo su vida
su energía espiritual la está invirtiendo en determinadas cosas. ¿Cuál es el centro magnético del comerciante? Bueno, los mercados, el compra y venta, el llegar y el cambalache, todos estos de los negocios, ¿sí? Todo lo que es afín, compradores, mercaderes. Ese es el centro magnético del comerciante. El del hombre de ciencia, ¿cuál va a ser? Ah, no, pues ahí, entonces en los estudios, en lo que tenga que ver con el avance científico, en lo que fortalezca todo, libros, laboratorios, toda esa academia, bueno, todo eso. ¿Cuál será entonces el de la persona que está haciendo un serio trabajo interior, que está desenvolviéndose para un conocimiento de interior de sí mismo, sacando su propia sabiduría? Pues debe tener ese centro magnético, sus recursos deben estar en lo que es el conocimiento interior. Al conocimiento interior se le conoce como el esoterismo. Nosotros tenemos un concepto equivocado del esoterismo. Pensamos que esoterismo son velas, velones, que planticas, que riegos, que el brujo, que el chamán, que... No, no, no. Esoterismo, así como muchos otros conceptos, los tenemos equivocados y es el verdadero conocimiento interior. Mientras nosotros no estemos enfocados en limpiarnos y volquemos nuestros recursos mentales, emocionales y todo hacia esa transferencia, pues no vamos a poder avanzar. ¿Sí? Ahí está, tenemos que hacer una transferencia. ¿Cuánto tiempo yo le dedico a mi conciencia? ¿Cuánto tiempo me dedico a mi propio perfeccionamiento interior? ¿A mi propio ser mejor en emociones, pensamientos, en todo sentido? ¿Cuánto tiempo le dedico yo a eso? No, 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 es que no tengo tiempo para eso porque estoy en mi trabajo. Ah, está en el centro magnético, está enfocado en lo de la personalidad. ¿Dónde está la conciencia? En el día, ¿cuántas horas? Hoy, ¿qué tiempo le di a mi conciencia? Bueno, por ejemplo, acá estamos hablando de este proceso, de estas pistas. Bueno, esto hace parte de trabajar para nuestra conciencia, el tratar de entender todo esto. Esto se hace parte. Pero ustedes pudieran, que están haciendo un esfuerzo por estar conectados y todo aquí, pero ustedes pudieran estar en otro lado haciendo otra cosa, o tomando, o hablando otras cosas, o entreteniéndose de otra forma, pero no, estamos aquí tratando de entender algo constructivo para nosotros mismos. Cuando el centro magnético se establece en la conciencia, la esencia va a empezar a desandar. ¿Por qué? Porque nuestros recursos van a estar enfocados en el trabajo interior, de la autorrealización, que es llevar esa esencia de retorno a de donde venía. Si no trabajamos sobre sí mismos, todo el tiempo nos estamos contaminando, nos estamos degenerando sin que nos demos cuenta. Ojo con esto es algo muy valioso. Si no trabajamos sobre sí mismos, se me atraviesa un pensamiento, se me atraviesa un sentimiento, estoy con un estado interior de aquí o de allá, pero lo dejo fluir, pues ahí me estoy contaminando, me estoy envenenando yo solo, ¿sí? No, que la lujuria, no, es que es tan agradable alimentar la lujuria y sí sé cuándo, bueno, ahí qué estoy haciendo, ¿sí? Estoy profundizando en ese defecto, quiere decir que me estoy degenerando más, ¿sí? Con ese defecto me estoy degenerando. ¿Mm? Y ustedes lo pueden vivenciar desde niños hasta adultos, ¿sí? ¿Cómo empezó uno a degenerarse? Simplemente porque no trabajó sobre sí mismo. En un momento uno decía, uy, no, esto que estoy pensando o esto que estoy haciendo es malo, uy, no, sí. Pero lo que hablábamos en la conferencia de ego, personalidad y esencia, no, pero todos lo hacen, ah, no, eso es normal, ah, no, pues, ah, bueno, y nos empezamos a degenerar, ¿sí? Bueno, ahí está. Veamos la práctica de esta conferencia. Esta conferencia tiene dos prácticas para que aquí y ahora de una vez empecemos con ello. ¿Mm? Lo primero, la primera práctica, descubramos todos nuestros acompañantes de esos estados psicológicos que queremos cambiar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no nos lleven a lo mismo. Ejemplo. Entonces, no, yo la verdad estoy deseando mucho a los demás y eso se llama adulterio. ¿M? Estoy deseando a los demás y pues entonces estoy adulterando porque eso todo es, todo ese, toda esa emoción, todo ese deseo debe ir es a mi pareja.
Pero si lo estoy distribuyendo, me estoy desconectando de mi pareja y me estoy conectando a esas otras personas, ¿bien? No voy a cambiar eso. Ah, listo. Pero entonces, ¿cómo hago para cambiarlo? No, miremos cuál es el acompañante primero que pasa. Uy, no, pero es que está tan bonita. Ese es un acompañante. Empieza a justificar el mantenerse ahí. No, 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 pero ella no se va a dar cuenta que yo la estoy deseando. Mi esposa tampoco se va a dar cuenta. No, no. Ese es otro acompañante, ¿sí? Y van llegando uno a uno, el acompañante que le empieza a proyectar la imaginación o que le empieza a proyectar y se monta entonces la coquetería o se monta, bueno, todos los acompañantes ahí los puedo empezar a descubrir. Veamos otro aspecto, veamos el aspecto de la ira, ¿sí? O de la venganza. No, no, ya no quiero envenenarme más con esa venganza, ya no quiero estar más vengativo con esta persona o con esta otra, sino ya no quiero estar metido en todo esto. Ah, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, veamos. Estaba el primero que se resintió, ¿m? Luego otro que dijo, hagámosle también esto. Luego llegó otro acompañante, no, esto es más doloroso para él, entonces a la próxima le vamos a decir esto. Llega otro acompañante y también esto. Llega otro acompañante. No, y es que y deseémosle el mal y ojalá le pase esto otro. Y dice más, llega otro acompañante. Venga, y si también hablamos mal de él a fulano o a sutano, llega y así sucesivamente nos llenamos de esos acompañantes. Si descubrimos esos acompañantes que nos llevaron a esa parte psicológica de la venganza, ¿sí? Miremos acá esta imagen. ¿Cuáles son todo ese laberinto que está acá? ¿Todo ese laberinto qué es? Todo ese laberinto es en donde nos meten a nosotros nuestros defectos, ¿sí? Y en un momento es como si no encontráramos la salida. Cada uno de esos que está ahí en el laberinto son nuestros defectos, nuestros peores acompañantes. Y siempre nos llevan a lo mismo. O sea, nos llevan a pensar en lo mismo, a sentir lo mismo y hasta nos llevan a querer actuar de la misma forma. ¿Cuál es la otra práctica? Hagamos de cuenta, esta es la otra práctica, hagamos de cuenta que todas las personas pueden ver lo que pensamos, ¿m? O imaginamos y lo que sentimos. ¿Será que nuestra permisividad cambiaría? Yo creo que sí cambiaría mucho. Esa permisividad me refiero al hecho de querer darle rienda suelta a tal sentimiento, a tal pensamiento, a tal imaginación. Ahí está esa práctica y está esta otra. Con estas dos prácticas es una invitación. Estas prácticas son una invitación para que empecemos a descubrir esa autoobservación para nuestro mundo interior, para generar un cambio, ¿sí? Conocernos a sí mismos. Por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. Recordemos que cada vez que veamos algo en nuestro interior, no nos autoengañemos, ¿sí? Ay, no, 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 ay, no, pero yo, no, 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 yo soy bueno, no, yo, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué estoy pensando? ¿Por qué estoy sintiendo? Bueno, pues listo, sí, yo no, yo quiero ser mejor persona, no me voy a simplemente a quedar ahí en eso, sino venga, miremos por qué pensé esto. Miremos a dónde están todos sus pensamientos. Ah, hacen parte de la ira, hacen parte de la lujuria. Uy, tengo esto también. Vamos a quitárnoslo. Listo. Y aceptemos para poder eliminarlo. No de una forma, como se diga, no de una forma como con conchudez, como con cinismo. Ah, sí, no, yo tengo esa, ah, sí, no. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que voy a observar para cambiar. Bien, mucha maldad en los virtuosos, porque no aceptamos, nos creemos buenos. Bien, hasta aquí entonces va la conferencia. Quedo atento a sus inquietudes para responderlas inmediatamente. Recordarles también, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Autorrealización Centroamérica e Islas, para recibir el audio de la conferencia, el PDF de la conferencia y las tutorías. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a este número que aparece en pantalla. Ese es el número oficial, ¿sí? Junto con, bueno, este número, ustedes van a encontrar, si ingresaron al grupo de WhatsApp, hay otro número, esos dos administradores son
números oficiales de esta labor de Nicaragua, hay personas en la página de Nicaragua, hay personas de República Dominicana, de México, acá en la página de El Salvador también hay otras personas de varios lugares, también de Colombia y demás. Entonces, esos son los números oficiales, recordarles, porque están haciendo unos grupos de WhatsApp que están mezclando las cosas. Entonces, pues ustedes tienen que tener cuidado con ello. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la próxima conferencia? La próxima conferencia es la conferencia número 21 de esta serie que se denomina Fase A. Vamos a aprender cómo desarrollar la concentración y cómo ejercitarnos verdaderamente en ello y entender y aplicar la parte de la relajación. Vamos a ver qué es la verdadera relajación. Bueno, para que lo practiquemos. Bien, hasta aquí entonces es la conferencia. Buenas noches. Vamos a darle el espacio ahora a las preguntas. Bueno, ahí está Oscar desde México. Muchísimas gracias, Oscar, por conectarte. Don Wilber también está desde Campeche, México. Francisco, que nos acompaña. Gracias por el esfuerzo y tiempo invertido, no, con mucho gusto para ustedes. Está muy bien y pues me encanta hacer este esfuerzo. Oscar también nos saluda y nos alegra tenerte con nosotros. Oscar, Alberto, ¿qué tal? Buena noche en estos días. San Francisco de Asís, Antonio de Padua también trabajaron con... Sí, claro que sí, Alberto. Alberto me está comentando ellos cómo estaban relacionados con el suprasexo. Pues resulta que sí, ellos trabajaron con esta parte del suprasexo. Resulta que todos estos maestros debieron haber trabajado con esas tres partes que son las cuales nos van a ayudar a desandar el camino. ¿Sí? Si necesitamos crear unos vehículos cristalizando esas conciencias liberadas, vamos a trabajar con la pureza del sexo. ¿Qué sucedía? Sucedía que en determinados instantes lo tenían que hacer muy calladitos, ¿sí? Muy en privacidad. ¿No? Ellos generalmente lo que hacían era que tenían unos túneles, ¿sí? Por ejemplo, San Francisco de Asís, conozco el caso de él, él tenía o sea, en el monasterio, digamos, así que ahí estaba, tenían unos túneles que comunicaban y con otra entrada, ¿sí? Y pues ahí entraba su esposa y ellos trabajaban en la parte de la pureza en el sexo, subiendo esa energía creadora del espíritu, esa energía creadora sexual, la hacían ascender haciendo la creación de sus vehículos, integrando las fuerzas de su conciencia y así fue que desarrollaron y cristalizaron la conciencia que lograron tener ambos, tanto San Francisco de Asís como San Antonio de Padua. No sé qué otra pregunta se tenía. Muchas gracias a Alberto, a Alejandra. Gracias Juan Camilo, es muy valiosa la información. Muchísimas gracias Alejandra también por tu tiempo, gracias por estar conectados en este tema. Mm, si de pronto surgen algunas otras inquietudes, con mucho gusto me esforzaré en responderlas lo más pronto posible. Ya la idea entonces podría ser el hecho de pues las escribimos en el chat, yo las puedo escribir entonces en el chat, si no alcanzan a hacerlas en este momento, en el en vivo. Recordar que todo esto está enfocado a que podemos empezar a ubicarnos psicológicamente, ¿sí? ¿Para qué? Para descubrirnos y poder empezar a cambiar en todos esos estados, dejar de generar esa compinchería, empezar a romper esas equivocadas amistades que tenemos con esos diferentes personajes internos que tanto mal nos hacen al contaminarnos en todo sentido. ¿Mm? Muchísimas gracias a todos los que estaban conectados. Gracias por su pues por poder tener acá, recibir este conocimiento. Mi nombre es Juan Camilo, para servirles.
Recordarles los que quieran y desean ingresar al grupo de WhatsApp, bienvenidos. Invitarlos también a las reflexiones que estamos haciendo los jueves y al grupo privado de las páginas hermanas, que el grupo de Facebook privado de las páginas hermanas que se llama Conocimiento de sí mismo habla hispana. Quedan invitados, ahí se está profundizando cada conferencia y la idea es que cada uno tengamos la claridad para aplicar todo esto que se explica. Bienvenidos a la próxima conferencia, es el viernes a las 6:30, hora Salvador, Costa Rica, Nicaragua, y vamos a ver esa conferencia de la concentración y la relajación. Que estén muy bien, muy buena noche para todos. Hasta luego. Buenas noches para todos.